Bueno, pues muchas gracias a todos por este análisis tan necesario. Ha quedado claro que en tema de vivienda no hay varitas mágicas, como decía el concejal, pero también ha quedado claro que el tema de la vivienda no es solo un reto económico o urbanístico, es desde luego también un desafío social que exige coordinación entre administración y actores, que exige también seguridad jurídica y más construcción para responder a la demanda. Con esta reflexión damos paso a la segunda gran cuestión de la mañana, que es cómo construir mejor con criterios de sostenibilidad. Entramos pues en la segunda mesa para hablar de construcción sostenible en Galicia, no como etiqueta, sino como cambio real de modelo. Industrialización, digitalización, materiales de baja huella, como es la madera, y certificaciones que verifican el desempeño. Nos acompañan y voy a ir llamándolos para que suban al escenario para esta siguiente mesa. Diego Vázquez Reino, que todavía está sin microfonar, entonces esperamos. Pero Diego Vázquez Reino, que es el presidente de APECO y de la Federación Gallega de Construcción, que va a defender tres palancas clave: industrializar procesos, digitalizar la cadena y atraer talento. Nos acompaña también David Domínguez, que es responsable de Zero Housing, aporta la mirada de la construcción industrializada, obra en seco, metodología BIM, menos residuos, menos plazos y menor huella de carbono. Está también con nosotros Patricia Rodríguez Pérez, de BRIN España, que va a situar los estándares que convierten la sostenibilidad en métricas comparables y útiles también para la financiación. Y María Sánchez Ontín, de Cambium Estudio, que nos trae la experiencia de construir en madera con rigor estructural, eficiencia y diseño que dialoga con el entorno. Modera la conversación Nuria Prieto, doctora en arquitectura, así que por favor subid todos al escenario. Ahora no, todavía está, siguen faltando dos. Bueno, pues esperamos a que los acaben de microfonar para pasar a este interesante debate también de la construcción sostenible en Galicia. Id subiendo los que ya estáis microfonados. Gracias. Bueno, ahora ya estamos todos. Vamos a dar comienzo a esta mesa redonda de construcción sostenible en Galicia. Ya os han presentado a los ponentes y vamos a comenzar porque lo interesante es que hablen ellos. La construcción sostenible inicialmente en arquitectura podía verse como una opción o como una experimentación. En la década de los 60, en la década de los 70 hubo determinados intentos experimentales. Después del postestructuralismo salió el high-tech, el low-tech y parecía que era como una opción ética, pero hoy en día ya no tenemos opción, ya es un compromiso necesario hacer una construcción lo más sostenible posible si queremos mantener el planeta tal y como lo estamos llevando para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, en ese sentido, me gustaría plantearos la primera pregunta. Nos enfrentamos a un futuro en el que la reducción del gasto energético es fundamental para garantizar un camino sostenible y un planeta más sano. Entonces, dentro del sector de la construcción al que pertenecemos, en la parte fundamental, desde la producción hasta la obra terminada, ¿cuál sería el principal desafío, pensando en términos generales, al que se puede enfrentar el sector? Empezamos como queráis. Bueno, ¿Sí? si me permitís, un poco por la parte de producción, que creo que
la industrialización, pues en este caso, pues nuestra compañía Zero Housing, que es nuestro negocio, ¿no? En el que ya llevamos pues unos cuantos años, ¿no? Entonces, la parte de sostenibilidad, que creo que es un concepto que desde el punto de vista del cliente se pudiera interpretar como dirigido mucho a la parte de materiales sostenibles, materiales que tienen que ver con el reciclaje, pero nosotros queremos darle esa parte de producción, ¿no? de maximizar esa cadena productiva, esa cadena que igual no está muy asimilada y no está en España como muy normalizada en la parte de construcción, ¿no? Por la parte de construcción pues ha tenido siempre esa raíz tradicional de construcción en obra y nosotros pues la hemos ya llevado a la parte de la fabricación, ¿no? Entonces ahí es donde la fabricación es un proceso mucho más rápido, donde el transporte, las idas y venidas, que creo que es algo súper habitual de los materiales, de las coordinaciones de los oficios en las obras, pues nosotros pues es nuestra obsesión constante de planificar cada parte de proyecto en nuestra fábrica para que eso no pase, y creo que eso tiene una implicación tremendamente relevante en la sostenibilidad, en el impacto de los consumos que en nuestra parte reducimos o anulamos prácticamente a cero el consumo de agua, reducimos tremendamente los residuos, porque también es otra parte obsesiva en la parte de producción, en la que tenemos que optimizar todos los nesting y todos los desechos que generamos, ¿no? Entonces, eso tiene mucho que ver con la sostenibilidad y creo que es una parte en la que el cliente pues, no la asocia a sostenibilidad y también hay que ponerlo en valor en todo el proceso, ¿no? Entonces, sostenibilidad, evidentemente, tiene una parte que ver con cómo generamos esos materiales, de dónde vienen esos materiales, pero por otro lado tiene que ver mucho cómo construimos, ¿no? Entonces ahí la construcción industrializada tiene que ver mucho con sostenibilidad, ¿no? En cómo hacemos el proceso y ahí, pues en nuestro caso, la industrialización pues tiene que ver mucho con lo sostenible, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con David en que es muy importante el cómo construimos y el tener en cuenta todo el proceso. La eficiencia energética es, por supuesto, muy importante. En nuestra metodología tiene un gran peso, aunque también tenemos otras categorías. A nosotros siempre nos gusta decir que lo que no podemos medir, digamos, o sea, que lo que podemos medir lo podemos cambiar, ¿no? Y lo podemos controlar. Es muy importante monitorizar y planificar en construcción. Planificar, sobre todo, desde los principios del diseño, del pensamiento, ¿no? De la obra, para tener en consideración todos los impactos que puede llegar a tener nuestra construcción en todo su ciclo de vida y minimizar así los costes o ayudar a los ahorros en temas de construcción. Por ejemplo, a nivel energético, la monitorización es muy importante por eso, saber lo que nosotros gastamos para los promotores, para los usuarios de las viviendas y poder establecer una estrategia que sea sostenible a nivel de gasto es muy importante. El no generar excesivos residuos, a lo que ayuda mucho la industrialización, David, también es muy importante. O sea, lo que quiero decir es que BRIAM valora muchos impactos ambientales a lo largo de muchas categorías y en lo que quiero incidir es que en lo importante es lo que decía David, pensar en la manera de construir, pero pensar desde el principio, que es donde vamos a poder ahorrar y donde vamos a poder establecer estrategias que nos ayuden. Hemos hablado de industrialización, de residuos, de planificación. ¿Vosotros qué visión tenéis desde un punto de vista más general y desde un punto de vista más específico por vuestra profesión, por vuestra experiencia? Pues a ver, realmente tenemos que tener claro que si estamos hablando de construcción, ¿dónde estamos, ¿no? A nivel
emisiones, cuando hablamos de sostenibilidad hablamos de emisiones de gases de efecto invernadero que tienen una implicación en la vida diaria de todos, ¿no? Y es que realmente, según datos de la Agencia Internacional de Energía, el sector de la construcción es responsable de un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global. Esto implica tanto cómo se construyen los edificios, los materiales que se utilizan, como lo que gastan, o sea, en calefacción, refrigeración, iluminación, ¿no? Con lo cual, pues yo creo, o sea, yo esto siempre cuando me toca hablar de temas de sostenibilidad, que es casi todos los días, porque hacemos muchísima formación para otros arquitectos y demás, yo les digo, oye, tenéis un papel importante en este aspecto, ¿no? Con lo cual, pues esas decisiones que vamos a tomar hoy realmente son importantes dentro de muchos años. Así que, bueno, pues yo creo que como pues, arquitectos, constructores, promotoras, inversores, pues tenemos mucho que hacer aquí. Y luego pues está lo de siempre, ¿no? El cambio cultural. Al final, pues hablan en la mesa anterior de los coches, ¿no? Todos tenemos claro que a día de hoy, pues para tu vehículo habitual no te comprarías un coche diseñado hace 50 años, ¿no? Pues con las casas está pasando eso. O sea, a día de hoy estamos comprando vivienda que está diseñada hace 50 años o como hace 50 años. Con lo cual, pues aquí, pues también, es verdad que se están haciendo cosas, o sea, se está mejorando mucho a nivel normativo y demás, pero pues queda bastante trabajo todavía por hacer. Entonces tenemos ahí unos objetivos de intentar que el parque construido, tanto vivienda nueva como mejora, luego hablaremos de rehabilitación, pero hay que llegar a unos consumos de, hablan de descarbonización de la arquitectura, ¿no? Al final tenemos que intentar que tanto los materiales con los que construyamos como los edificios, pues intentemos estar en un balance cero, ¿no? de energía, utilizando fuentes de renovables y demás. Y pues para eso pues hay que enseñar, divulgar, contar todo esto y realmente ser conscientes del papel que tenemos a día de hoy todos, cada uno en su campo. Bien. Bueno, pues yo primero agradecer a Pablo su invitación a este foro, y cuando invita a Diego Vázquez y cuando invita al presidente de los constructores, evidentemente invita a un conocedor del sector, a un empresario de la construcción ya de cuarta generación y que defiende la construcción y la actividad constructiva. Cuando estaba en la silla es como el jugador de baloncesto que está en el banquillo y quiere salir escuchando a mis amigos, a Manuel y a Luciano, y hemos debatido muchísimas veces, pero hablamos ahora de sostenibilidad, hablamos de construir bien, lo que no hablamos es de cómo está el sector de la construcción. Aquí se habla de costes constructivos, Luciano no dijo nada de los costes de los honorarios, en el que estamos de acuerdo, que hay que mejorar. ¿Ves? Un constructor diciendo eso, es tremendo, ¿eh? Evidentemente, lo que hay que pensar es que de 2008, 2009, 2010, este sector no existía, se dejó de existir. Se dejaron de construir y la gente, la población siguió creciendo, ¿no? Siguió viviendo, y ahora nos encontramos con que hay que hacer mucha vivienda, hay que hacer muchísimas cosas y muy rápidas. Y los constructores, 8.400 en toda Galicia, el 11% del tejido empresarial de Galicia, tiene unas condiciones. Empresas tradicionales, en su ejercicio profesional, con actividades también muy enraizadas y fuertemente tradicionales, y que tienen que hacer un cambio. Tienen que hacer un cambio de modelo empresarial, un cambio de forma de hacer las cosas. Y ese es el proceso que hemos iniciado en los últimos años. Aquí hay muchos compañeros de todas las actividades, saben que el ecosistema de construcción está cambiando en Galicia. Tenemos aquí a representantes de todos los actores, tanto técnicos como profesionales. Y además Galicia lo está liderando. Es verdad que la creación del clúster hace 2 años y medio nos ha posibilitado esa herramienta que nos hacía falta para hablar de todas estas cosas, de sostenibilidad que está muy bien, el concepto, y puso
Manuel un ejemplo muy bueno del coche, del comprar el coche. Tú compras el coche y lo puedes comprar sin ningún extra. Pero la vivienda no las puedes comprar sin extras, porque los extras vienen de obligado cumplimiento. Entonces, cuando se habla de coste de construcción, hay que saber que las exigencias en el coste de construcción están ahí. Y tenemos un grave problema, un problema de país relacionado con la falta de relevo generacional. Un problema gravísimo. Pero no solo en construcción, que está muy acusada, está en todos los sectores. Y es algo que tenemos que intentar corregir. ¿Cómo podemos ser igual de productivos con esta problemática? Pues introduciendo clarísimamente, en nuestro caso, la parte industrial, la parte de industrialización, en la que estamos volcadísimos. Estamos ahora, mediante el clúster, con el primer plan de industrialización del sector, y a partir de ahí tenemos que crear ese ecosistema y crear las empresas que ahora mismo no hay para la demanda existente, que puedan hacer que sigamos pudiendo generar esas oportunidades y esa creación de viviendas a unos precios razonables. Estamos totalmente comprometidos desde el sector en que tenemos que conseguir ese equilibrio y que el acceso a la vivienda sea para todos, para la mayor parte de la población. La sostenibilidad para mí, lo defino, es un equilibrio. Sí. Es un equilibrio entre el crecimiento económico, entre la protección del medio ambiente y el desarrollo social. Más allá de todo eso, podemos entrar, vosotros sois más expertos, yo ni soy arquitecto, ni soy técnico, ni soy experto. Lo que sí, conozco muy bien el sector, conozco muy bien a toda la cadena que engloba la actividad constructiva, y sí que conozco perfectamente las capacidades que tenemos y que estamos aunando y lo que podemos conseguir desde Galicia, porque el modelo gallego es muy bueno. El modelo gallego constructivo que puede ser una referencia a nivel estatal. Claro, por seguir un poco por esta línea, porque hemos abierto un poco, digamos, el tema de cómo está el sector de la construcción, al que todos pertenecemos de manera más directa, somos agentes de una manera o de otra. Vamos a seguir avanzando sobre este tema porque estamos hablando de construcción en general, de industrialización, que es como una sección, digamos, que aporta y que ayuda al sector, desde la visión global de controlar el proyecto con los temas de certificaciones de todo el sistema BREEAM, y también de especialización con materiales nuevos como la madera. Pero nosotros hablamos de esto y como pertenecemos al sector de una u otra manera lo tenemos muy claro y sabemos, son términos que nos parecen muy normales, pero no todo el mundo maneja con esta soltura nuestros términos. Entonces vamos a hacer un poquito de divulgación. Muy brevemente, ¿cuáles, desde vuestras experiencias profesionales y desde vuestros sectores, serían los principios que determinan una construcción sostenible para vosotros? Muy brevemente, y seguimos hablando un poco más en detalle. Pues, si me permitís, empiezo yo. Para nosotros, para BREEAM, una edificación sostenible, es aquella que es sostenible en tres patas fundamentales: en la económica, en la medioambiental y en la social. Tiene que ser sostenible en la social porque tiene que ser una construcción funcional. Funcional me refiero a que no es lo mismo un hospital que un edificio de oficinas, que un edificio de viviendas. Entonces, la construcción tiene que funcionar perfectamente y tiene que ser construida para ese objetivo, ¿no? Para la gente que vaya a utilizarla o para el uso que vaya a tener. Tiene que ser económicamente sostenible porque tiene que ser una construcción donde se minimicen los costes o donde se intenten minimizar, porque es complicado, los costes de construcción, y también donde se minimicen los costes de mantenimiento, ¿vale? Que tenga un coste de ciclo de vida, bueno, asequible. Y después tiene que ser, me falta la medioambiental, tiene que contener los menos impactos medioambientales posibles. Vale, entonces creemos que una construcción sostenible es la que engloba todas estas patas. Y también es muy importante, o me gustaría hacer un pequeño inciso en que una construcción no es sostenible o no. Quiero decir, una construcción puede tener muchos grados de sostenibilidad.
Eso, o sea, se pueden llegar a conseguir distintos grados de sostenibilidad, dependiendo del esfuerzo que se puede hacer, pues eso, los promotores, económicamente. Entonces, no nos quedemos en que la sostenibilidad es como algo fijo, que se tiene que conseguir un objetivo único, sino que puede haber diferentes grados. En temas de sostenibilidad, como bien hablaban los compañeros y los de la mesa anterior, la normativa, digamos que nos pone el punto de partida, normativa de obligado cumplimiento, que sabemos que ya hay muchos edificios que no la cumplen, edificios antiguos. En los certificados de sostenibilidad ayudamos, por ejemplo, a eso porque siempre parte a mejorar, en ese sentido, porque siempre partimos de ese mínimo normativo y vamos más allá, ¿vale? Siempre hay que hacer un esfuerzo a mayores. Entonces, nos gusta pensar que intentamos abrir un poquito de mercado, o lo que decía María, ¿no? Intentar formar de alguna manera con nuestros manuales y nuestras guías para que la construcción sea un poquito más sostenible. Pues los dos me robasteis un poco los tres pilares, que creo que son los tres pilares, ¿no?, que definen la sostenibilidad y que todos los tenemos súper claros, ¿no? Pero sí que hay una palabra que la has mencionado, que es el ciclo de vida de un edificio, ¿no? Para mí, eso es donde hay que pensar en sostenibilidad, ¿no? Porque cuando hablamos con los clientes, sostenibilidad es eficiencia energética, ¿no? Pero creo que la palabra es mucho más completa y empieza desde la raíz, ¿no? El ciclo de vida empieza desde cómo se generan esos materiales, esas fábricas que hacen la lana mineral, que hacen el acero, que hacen el vidrio, que fabrican la madera, cómo fabrican, qué gasto energético tienen, qué emisiones generan. Entonces, vamos a empezar desde la raíz, ¿no? Entonces, ahí empieza la sostenibilidad. Después, tenemos esos materiales, esos componentes que tenemos que ensamblar, que tenemos que manipular, que tenemos que crear esa edificación. Entonces, ahí estamos en la fase de construcción y tenemos que pensar en cómo la hacemos sostenible la construcción, ¿no? Nosotros, desde la industrialización, lo tenemos súper claro y es nuestra obsesión, como dije antes, ¿no? Pero tenemos que pensar en cómo construir para que tenga menos impacto en las emisiones de CO2, donde el transporte es una parte fundamental en toda esa parte productiva que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que diseñar. La parte, casi voy un pelín antes de la construcción, ya meto otra pata más, que es el diseño, ¿no? ¿Cómo diseñamos una construcción? ¿Cómo diseñamos la construcción en sí antes de ponernos... oye, voy a generar una edificación, ¿cómo la voy a planificar y cómo la voy a construir? Pues ahí ya hay sostenibilidad. No la hay en el producto final, sino también la hay en los procesos que tenemos que tener en cuenta. Claro, nuestra parte de fabricación, pues, es todo muy yuppie, todo fantástico. Estamos en una fábrica, todo es controlado, tenemos gente especialista en planificaciones, pues, al igual que pasa en la industria del automóvil, ¿no? Vamos, todos hablamos, cuando hablamos de industrialización a la construcción, hablamos de la industria del automóvil, que nos queremos parecer a ella, ¿no? A mucho nos falta, pero es el objetivo, ¿no? Es hacia donde queremos ir. Pero tenemos que pensar en eso, ¿no? Para pensar en sostenibilidad. Después, una vez que tengamos la construcción hecha, ¿dónde hay la sostenibilidad? Pues la hay en el mantenimiento del edificio, la hay en el consumo del edificio, que yo creo que es un poco donde el mercado hoy en día tiene la palabra sostenibilidad más marcada, ¿no? En cuánto consume, en cuánto nos va a costar a nosotros el día a día el gasto energético, que es al final esa repercusión económica que va a tener el cliente. Pero ahí en esa fase también tenemos que ver con el bienestar, ¿no? Que era, y la parte social, que era otra de las grandes pilares de la sostenibilidad, ¿no? Oye, vamos a hacer edificios con un confort térmico, con un confort acústico, con un confort lumínico, con un confort de ventilación y de salubridad. Ahí también hay sostenibilidad, ¿vale? Y después
la última pata, ¿no? Y la última fase, que ya es un poco la que se deja al final y es como la menos importante, pero que también tiene relevancia y que creo que ahora, con el tema de la rehabilitación y de los edificios ya hechos, pues también pues, va a tener mucho impacto, que es qué pasa con los edificios que ya empiezan a llegar a su vida límite. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Demolemos con el gasto energético y el impacto que eso tiene y generamos nuevas edificaciones? ¿O ya inicialmente pensamos en qué hacemos al final de la vida útil del edificio? Vale, ahí, bueno, pues ya por no ser demasiado poner en valor la industrialización, pero que creo que también ahí tiene mucho sentido, ¿no? Porque, oye, ¿qué hacemos al final? ¿Pensamos en reutilizar la edificación? ¿Pensamos en darle otro uso? ¿Pensamos en esos materiales, cómo los podemos reutilizar? ¿O cuando diseñamos el edificio, diseñamos el sistema constructivo, ya lo diseñamos pensando en esa reutilización de materiales una vez que la edificación llega a su fin, ¿no? Entonces, para mí, y ya no me extiendo más, es sostenibilidad, es todo el ciclo de vida. Y tenemos que pensar de forma circular, en 360 grados, para que de verdad la sostenibilidad tenga sentido. Y bueno, y ya un poco también por acabar, el tema económico. Evidentemente todo esto está genial, todo son teorías que están muy bien, pero tiene que encajar en precio y se tiene que vender, porque si no es una teoría. Entonces, lo dejo ahí. Vale, a ver, realmente Patricia lo ha comentado fenomenal, o sea, esas tres patas, ambiental, social y económico, tienen que estar ahí. Y pues yo solo aportar un tema más, que sería el equilibrio, ¿no? Ha hablado Diego antes de que tenemos que tener un equilibrio, pues con el tema de la sostenibilidad es así. Sostenible, la RAE dice que es que se puede mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño al ambiente, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo conseguimos mantener nuestro ritmo de vida o nuestra calidad de vida con las edificaciones en las que vivimos, donde trabajamos? Pues hay que tener sentido común, realmente. Tenemos que entender que si llegamos a un equilibrio entre la inversión inicial que hacemos, ¿no? Esos costes o lo que, digamos, cómo se construye la casa en el minuto 1 y lo que vamos a pagar por ella, y con un equilibrio de cuánto nos va a permitir ahorrar en esa, yo a mis clientes se lo digo como hipoteca energética, ¿no? Que vamos a tener durante un tiempo. Entonces, a veces tenemos que evaluar si esa inversión inicial, que efectivamente igual llegara a los criterios de sellos de certificación que van muy por encima de la normativa código técnico, ¿vale? Es la normativa a día de hoy que tienen que cumplir todas las edificaciones de obra nueva. Pues hay que ver, ¿no?, dónde estamos. Si nos compensa pues meter un poquito más de aislamiento en la envolvente. La envolvente, sé que muchos pues no estáis el día a día con estas palabras, pues muros, cubiertas y forjado, ¿vale? O sea, el nivel de aislamiento que colocamos. Esa inversión en el momento de construir la casa es poquita en comparación con lo que, digo, a ver, es poca, digo subir unos centímetros, con lo que luego te va a devolver, o sea, lo que puedes ahorrar en calefacción, en refrigeración y, pues, lo ha comentado David también, cómo diseñamos esos edificios, ¿no? Orientación, clima. No es lo mismo construir una vivienda en Coruña que construir una vivienda en Madrid. Nosotros hemos hecho proyectos, además nos coincidieron en tiempo igual y hay una diferencia abismal, ¿no? En Galicia es más fácil. O sea, tenemos cosas que el clima, pues aquí llueve y demás, pero ayuda en ciertos aspectos. Con lo cual yo creo que al final es una visión global e intentar llegar a un equilibrio. Y poco más que añadir con esto. Sí, ya que hablamos de Galicia y de la construcción en Galicia. Voy a ser menos romántico ahora. Voy a hablar de la sostenibilidad económica, tanto de las empresas como de las familias, porque todo va de esto también, un poco. Yo creo, me pasaba un dato que es, no sé si Juan, supongo que lo conoce, que el 80% del parque de vivienda está en categoría E, F y G. Sí, El 80%, ¿eh? O sea,
Vamos a intentar un hacer... segundito, los incisos. Lo de las categorías es, lo digo por si alguien no está dentro del sector, cómo se mide el ahorro energético o la calidad energética de un edificio. Los As, digamos, son los mejores. Claro. Lógicamente, a medida que vamos bajando, van siendo peores. Y entonces tenemos que partir de esa base. ¿Y qué vamos a hacer con todo ese parque de vivienda? Que está así. Pues también tendremos que intentar mejorar lo que se pueda mejorar. Y hablaremos de rehabilitación y de cuáles son las limitaciones que tiene mejorarlo en rehabilitación. Pero vuelvo a centrarme en Galicia. Es que a efectos de todo lo que habláis y de los procesos, de los materiales, es que nos hemos dado cuenta que también tenemos una potencia en la madera. En la madera, que le estábamos dando un uso de poco valor, ahora hemos visto que la madera ya tiene unas aplicaciones a nivel estructural, otros, que le dan muchísimo más valor. Y es un bien que Galicia tiene destacado. Si somos capaces de aunar esas potencialidades, por eso que estoy siempre hablando del ecosistema, porque estamos creando ese ecosistema. Si somos capaces de crear ese ecosistema, podremos llegar a esos niveles de eficiencia, niveles de sostenibilidad, aprovechando los recursos que tiene Galicia y siendo económicamente más rentable, más viable que en otros sitios. Eso es la idea. Yo creo que siempre poner unos hitos, España es así, bueno, no voy a decir la normativa que nos pesa a todos, que es brutal, y más a las empresas, pero normativizamos y ponemos listones, ya pasamos de 0 a 100 muy rápidamente. Y tenemos que todos paulatinamente ir mejorando, pero tenemos que conciliarlo con las necesidades y con las limitaciones que tenemos a todos los niveles, económicamente, nuestros trabajadores. Tenemos que... hay muchos oficios que no están creados. O sea, aún no hay ese oficio para los métodos y los avances que estamos teniendo. Es brutal cuando haces el mapa, estamos haciendo el mapa de capacidades de la industrialización y estamos conociendo empresas que no teníamos ni idea, que operan en Galicia y que hacen unas cosas increíbles, y que abaratan costes de ejecución, que son profesiones mucho más cualificadas y que nos sirven para lo que queremos hacer, ¿no? Que es cumplir con ese objetivo, con esa demanda que hay, en este caso en vivienda. Hay otras infraestructuras, porque además coincide todo, coincide la necesidad de vivienda, coincide con el desarrollo renovable tan potente que hay en Galicia, con el desarrollo de las infraestructuras, y la capacidad humana que tenemos es la que tenemos. En estos últimos años hemos crecido en 2.000 personas, con 82.000 personas, trabajadores, que además son casi todos de puestos tradicionales. Es muy difícil que podamos llegar. Me decía Antonio Fontella, ¿quién va a hacer todo eso? Es una verdadera preocupación. Por eso tenemos que avanzar en los procesos de industrialización y como digo, la sostenibilidad como objetivo, pero tiene que ser aquilatado con las capacidades que tenemos y no ponernos de verdad demasiadas metas, ¿no? Creo que tenemos que ir paulatinamente y sobre todo proteger lo que ya tenemos, donde ya vivimos. Yo, desde luego, cuando compré mi vivienda, pues no se me pasó por la cabeza decir qué categoría tenía. Solo sé que mi mujer quería que tuviera balcón, todo terraza por fuera y quería vivir allí. Y fue donde vivimos. Ahora te paras a verlo y dices, pues sí, pues no sé qué cualificación tiene, ¿no? Pues supongo que os pasará a todos en donde vivís. Vamos a ir paulatinamente mejorando las cosas. Yo creo que hay cuestiones en eficiencia energética, por ejemplo, ya es una realidad, ¿no? Todo lo que es calor y cuestiones ambientales, eso ya es una realidad, ¿no? Y vamos a seguir teniendo realidades como esas. Quiero decirle, todo el parque que tenemos, ese 80% de parque que tenemos obsoleto energéticamente, hablábamos de qué se va a hacer con él al final.
pues vamos a intentar arreglarlo, vamos a intentar seguir investigando, vamos a intentar seguir apostando, apoyando e incluso siendo un poquito pioneros en ciertas cosas para arreglar. Con las limitaciones primero, que tiene, con que, las que limitaciones son físicas, tiene, que son obviamente. normativas, patrimoniales, etcétera, etcétera, pero yo creo que hay que cuidar. Yo soy un firme defensor del centro de las ciudades y los cascos históricos, y yo, para mí eso es fundamental, Y es que hay que acometer, y es que acometer, posible. pero Yo estoy firmemente convencida de que es posible. Bueno, al final tenemos recuperarlo. unas reglas del juego que con ellas tenemos que jugar el partido, ¿no? Entonces tenemos, oye, que mejorar las condiciones del 80% que tenemos con las reglas que hay. Que ahora. Y ahí es donde la administración, pues evidentemente, juega un papel tremendamente importante para poder dar apoyo a toda esa construcción que ya hay y que tiene que apoyarla, porque hay mucha familia que no. Y la parte que no puede. hemos hablado, cuando hablamos de economía, de la financiación y de todo eso, que sabemos las reticencias que hay y que ahí también hay que mejorar esos apoyos, y también por parte de las entidades financieras se tienen que cambiar ese chip para poder también financiar todo este tipo de cuestiones. Yo creo que, todos tenemos que estar alineados, ¿no? en el modelo, ¿no? Yo creo que es... Claro, en este sentido, mencionabais antes la visión global y habéis hablado ya del futuro de la sostenibilidad, un poco dando pinceladas. Por volver a Galicia, el arquitecto gallego Alejandro de la Sota decía que la primera decisión del proyecto era cómo colocabas el papel en la mesa, si lo colocabas así o así, porque de ahí dependía la orientación y un montón de factores que van a venir después y que son los que estáis mencionando. Y además él pertenece a una época en la que empezaba la industrialización en España y cualquier catálogo que te llegaba de algo que fuese industrializado era una joya que ponías en el estudio como si fuese tal. Por hablar un poco de lo que estáis comentando, de temas de inversión y de cómo esto afecta a los promotores a la hora de invertir sobre los proyectos, podemos hablar de dos temas que yo creo que a todos los arquitectos, cuando viene un promotor, ya sea grande o pequeño, al estudio, les importan, sobre todo en Galicia. Uno de ellos es el de la madera, que lo habéis mencionado brevemente, es decir, Galicia tiene un gran potencial en la producción de madera para construcción, y otro que quizás es el que más pregunta a la gente, y lo habéis mencionado también con el tema de las calificaciones y con el tema de los sistemas industrializados, es qué pasa en rehabilitación con el tema de la sostenibilidad. ¿Cómo podemos hacer esto? Son un poco, por abrir dos temas, podéis tomar el tema que queráis y establecemos un diálogo. Por un lado sería hablar un poquito de la madera como valor en Galicia, y por otro lado hablar de la rehabilitación, sobre todo rehabilitación energética, porque realmente es un bombardeo constante de preguntas, siempre, ya no solo de clientes, sino del vecino de abajo, el de arriba, comunidad de vecinos, las comunidades de vecinos son terribles para eso, y este tipo de cosas, si nos podéis orientar un poquito y contarnos. Vale, pues empiezo yo, Hablando de por madera. alusiones me toca hablar de madera. A ver, yo soy arquitecta y soy especialista en construcción con madera. Yo, de hecho, nací en Madrid y llevo ya 11 años viviendo aquí en Galicia. Soy vecina de Oleiros y vine a Galicia por primera vez porque aquí era el único máster de estructuras de madera que se realizaba en Lugo, PEMADE, con Manuel Guaita a la cabeza y demás. Entonces, me vine solo para hacer el máster y me quedé. Y vivo aquí ya. Entonces, ¿por qué Galicia ahora a día de hoy? Hay ya distintas formaciones a nivel, posgrados y demás en País Vasco, en Madrid, pero antes era solo Galicia. ¿Por qué aquí? Bueno, pues porque tenemos un potencial forestal muy importante. De hecho, no sé si alguno de vosotros conocéis Silonor. Silonor es una fábrica de CLT, que es panel contralaminado de madera, que surgió a raíz de Finsa seguro que os suena a todos. Pues nació en 2020. El CLT es un material industrializado, altamente industrializado, a base de madera. Y Silonor fabrica con madera de aquí, madera de pino radiata gallego. Entonces, con esto podemos construir edificios sostenibles de una forma súper rápida, con lo cual, ahí ya vamos viendo todos estos aspectos de sostenibilidad de los que hablábamos antes. ¿Y por qué la madera nos puede ayudar a esto? Bueno, no es un material, yo hablaba ahora del CLT para que veáis hasta dónde hemos llegado con las tecnologías a día de hoy, ¿no? Pero realmente tenemos madera desde tiempos inmemoriales. Era el primer material de construcción que se utilizaba. Si vais al Casco Histórico de Coruña, vamos a ver
cubiertas de madera, ¿no? En rehabilitación, compañeros arquitectos no hacen más que encontrarse con estructuras de madera que en algunos casos se pueden rehabilitar y volver a poner en uso, y en otros casos pues hay que hacer alguna pequeña intervención, bueno, o grande, dependiendo un poco del grado de conservación del edificio. Pero bueno, a lo que voy es que es un material con el que estamos familiarizados en mayor o menor medida. ¿Qué pasa? Que en el siglo XX pues, apareció el acero y el hormigón y la madera se dejó de usar. Pero realmente a día de hoy es un material perfectamente válido. Como os decía, si es local, renovable. Hablaba antes David del ciclo de vida de un edificio desde que se construye hasta que acaba su vida útil. Pues en este caso la madera también, el que ese edificio esté construido con madera ayuda. La madera se trabaja fácil, se presta a todo el tema de industrialización, prefabricación y demás, rapidez de tiempos de ejecución. Y luego hay un aspecto que la hace absolutamente imbatible con el resto de materiales de construcción, que es su capacidad de almacén de carbono. Y decís, ¿qué es esto? Bueno, pues os suena a todos seguro la fotosíntesis, ¿no? Bueno, la fotosíntesis es el proceso por el cual los organismos vegetales, entre ellos los árboles de los que sale madera, fabrican madera con agua y dióxido de carbono de la atmósfera, luz solar, fabrican oxígeno, que por eso pues, es importante, ¿no? Y fabrican glucosa, que es una parte de, para lo que luego ellos fabrican la celulosa, que digamos es el material principal que forma la madera. Y con esto lo que hacemos es, lo que hace la madera es que almacena ese dióxido de carbono en su estructura. Esto lo hace imbatible, digo, a nivel comparativo con otros materiales constructivos, porque es lo que nos permite, pues digamos, tener un balance cero en el consumo de materiales, ¿no? Y por eso en los sellos de certificación, como el BREEAM, ¿no? Que valoran distintos aspectos, entre ellos el uso de materiales más sostenibles, sí. Pues la madera gana muchos puntos ahí. Entonces, sí. Además, en varias categorías. A nivel de energía, es cierto, la madera es un sumidero de CO2. Entonces, a nivel energético, eficiencia energética, a nivel de salud y bienestar, como aislante acústico, aislante térmico, en muchísimas, a nivel de residuos, de una prefabricación, de una construcción más rápida. O sea, hay muchas categorías de BREEAM que puntúan y que valoran el uso de la madera. Sí, y luego, Diego nos comentaba antes de que Galicia es una potencia a nivel forestal y que es importante trabajar, ¿no? Con lo que tenemos. Y hay otro tema que es el tema de los incendios, ¿no? Que este verano hemos estado siguiendo todas estas noticias, y es que realmente si nosotros vamos a aportar valor a esa madera que está en los bosques, vamos a conseguir revertir esa situación, intentar evitar todas estas desgracias a nivel forestal. Y bueno, os podría hablar un montón sobre el tema de madera. Tenemos un ratito, pero no mucho ratito. Empezamos tarde. Si queréis seguir. No, pero un poco, por dar un poco de continuidad con la madera y la importancia que tiene en Galicia. Yo soy de familia de carpinteros, cuarta generación, aunque no he continuado con la profesión. Qué pena, Pero sí que pues, he escuchado muchas veces a mi padre y a mi abuelo hablar de la madera y hablar de lo que nosotros tenemos en Galicia, ¿no? Y decía, oye, David, joder, es que nosotros hacíamos las casas de madera, aparte de los muros de piedra, o ya empezar a meter algo de hormigón, porque es lo que teníamos y es lo que hay en la zona. Entonces eso se ha ido un poco diluyendo porque han empezado a venir otro tipo de materiales, ¿no? Y porque también ahora mismo pues, se ha ido cada vez perdiendo más el oficio, ¿no? Pero creo que es una pena que perdamos uno de los potenciales que tenemos, ¿no? Y más en el sector de la construcción, ¿no? Entonces ahí la madera para Galicia debiera de ser y la debíamos de rescatar y darle la importancia que tiene para nosotros, ¿no?
No sé si queréis incidir un poquito sobre el tema de junto con la madera, con el tema de la rehabilitación energética, y con esto ya terminaríamos. Bueno, yo que hablas de Xilonor, que es uno de nuestros asociados en el clúster y que trabaja mucho en este plan de industrialización, pero es increíble las sinergias que se han creado. Las sinergias que se han creado Xilonor con Rodiñas, tengo que decir Rodiñas porque es una potencia en construcción industrializada y tiene una persona, Daniel Hermosilla, que es, yo creo que es la persona que conozco que más sabe de industrialización. Yo no sé si habrá muchos más en España y que es un apasionado de todo esto. Y fue, la verdad, quien me introdujo en todo este concepto. Pero se están haciendo cosas mixtas entre madera, estructura de hormigón, ya para techos, para cañones de escalada. Se están haciendo un montón de cosas junto con el aluminio, otra potencia que tenemos. O sea, es verdad que se están creando unas sinergias y unos productos al mercado que son, la verdad, un antes y un después. Y hacia vosotros, hacia la figura del arquitecto, que os abre un abanico de oportunidades para trabajar en esta sostenibilidad, en esta eficiencia, que de verdad es ilusionante y de verdad que nos genera un futuro más esperanzador también en el relevo generacional, ¿no? Que nos hace mucha falta. Pero es verdad que hay que mantener los oficios. Por eso te decía que es una pena los carpinteros, porque hay que seguir rehabilitando la Catedral de Santiago. Sí, bueno, pero y tenemos el único curso en la Fundación Laboral de canteros y hay 3 personas. Sí. Cuando siempre teníamos 15, 12, 15. No hay canteros, no hay ebanista, no hay... Esa rehabilitación es que sí o sí tiene que seguir existiendo. Y tenemos que conseguir que los jóvenes se convenzan de que son grandes profesiones. Grandes profesiones. Y en la rehabilitación histórica podemos avanzar en cosas, pero hay que conservar lo que se tiene y además haremos bien si seguimos conservando las cosas que nos han dejado, ¿no? En otro tipo de rehabilitación, pues hay las limitaciones, como digo, normativas patrimoniales y físicas, pero se está avanzando, ¿eh? Porque la madera se está trabajando también en elementos portantes. Ya no es solo las aplicaciones que teníamos de suelos. O sea, es el clúster de la madera que está haciendo un trabajazo impresionante. Está muy concienciado en dar valor. Y eso es dar valor al monte, como decías. Es dar valor al monte, no simplemente hacer papel o lo que sea, ¿no? Dar valor a un patrimonio que tenemos, pues es importante. Y la rehabilitación es que, ¿qué voy a decir? Nos salvó en la crisis, porque fue a lo que nos dedicamos, es así. Y se habla menos, pero representa una parte importante, porque siempre digo, es la actividad que más mano de obra requiere. De todas las que conozco en construcción, es la que más mano de obra requiere. Pero claro, tenemos un problema tan grande porque ahora mismo la edad media del sector está en 54 años. Sí, eso es muy... O sea, yo en mi actividad diaria es la ocupación que... O sea, todos vosotros, toda la gente me pregunta, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer con esto? Y tengo claro que... y estamos totalmente enfocados a convencer a los jóvenes. Estoy hablando en muchísimos foros de educación, hablar con jóvenes, incorporar a la mujer más, hemos avanzado muchísimo, ya estamos en un 11%, un sector tan masculinizado, es importantísimo también esa incorporación y luego lo que estáis viendo, estamos incorporando talento de otros países, eso es así, como han hecho en otros países europeos del norte hace muchísimos años, pues es lo que estamos haciendo, pero es verdad que necesitamos ese talento para esos oficios que van a... Si queremos rehabilitar, tenemos que tener esos oficios. Rehabilitar y construir, claro, porque es para los dos. Yo a nivel de rehabilitación, si me permitís, empecé diciendo que todo lo que se mide
se puede, digamos, controlar, se puede modificar. Yo creo que en temas de rehabilitación es muy importante establecer un punto de partida, saber cómo están nuestros edificios a nivel de sostenibilidad, que por ejemplo nosotros en Brian tenemos un esquema en concreto para evaluar los edificios que ya están en uso. Entonces es súper importante ver en qué estado están esos edificios, ver qué nivel de sostenibilidad tienen, establecer el punto de partida para poder mejorarlos poco a poco. Es un esquema que está funcionando muy bien. Estamos hablando de rehabilitaciones, tanto rehabilitaciones de edificios no tan antiguos como rehabilitaciones. Se certifica, por ejemplo, el Congreso de los Diputados, que es un edificio del siglo XIX, o edificios tan emblemáticos como la sede territorial del Banco Santander en Cantabria, que data de 1902, y se están rehabilitando, o sea, es posible. Lo que pasa es que sí que tenemos que tener esa visión de ver lo que tenemos, ver cómo mejorarlo y sobre todo mantenerlo en el tiempo. Seguir el proceso a lo largo del tiempo. En Brian, por ejemplo, el esquema Brian en uso está pensado precisamente para eso, para la mejora continua, para ver lo que tenemos y recertificar los edificios, revisarlos, adaptarlos, adecuarlos, rehabilitarlos poco a poco y ir mejorándolos paulatinamente. Pues en este caso, en nuestra metodología es cada 3 años, pero bueno, la metodología, independientemente de que se quieran certificar o no los edificios, porque es de carácter voluntario, no es una metodología obligatoria en ningún caso, sí que sirve de guía para esa rehabilitación que estoy convencida de que es posible. Sí que es cierto que nos falta mano de obra. Bueno, indiscutible. Sí. Bueno, tenemos que terminar la charla aquí. Si queréis la seguimos ahora con el café. Un poco por concluir, está claro que queda mucho por hacer, pero bueno, por lo que estoy viendo y por lo que estáis comentando, estamos en un territorio con mucho potencial. Tenemos, como podéis ver, profesionales que saben muy bien de lo que hablan y que van a hacer que todo esto funcione. Así que bueno, lo único que queda es buscar inversión, trabajar y seguir empujando todo el sector hacia adelante para que esto se convierta en un mundo realmente sostenible. Agradeceros vuestra presencia aquí, vuestras palabras y bueno, pues ahora, si queréis, seguimos hablando. Muy bien, muchas gracias. Mientras ellos se hacen la foto, les comento que nos vamos a la pausa café para seguir hablando de todos estos temas. Sobre todo, Pablo, creo que tienes un foro, Diego nos ha dado otro tema para un foro, esa juventud que necesitamos, mano de obra. Volvemos a las 12:30, les esperamos aquí con la mesa para explorar los nuevos enfoques financieros de la inversión inmobiliaria.